alumnos y público televidente, bienvenidos a una sesión más de matemáticas. Les recuerdo, soy la maestra Delphi, su servidora, y los estaré acompañando durante esta sesión. El tema que vamos a abordar hoy es lenguaje algebraico, que corresponde a la rama del álgebra. Recordemos que en matemáticas es una ciencia que se divide en varias ramas y abordaremos lo que es el álgebra, algunos conceptos, porque es muy importante conocer, saber la parte conceptual para poder hacer las operaciones básicas algebraicas, los procedimientos. También durante esta clase vamos a hacer la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. El álgebra es una rama de la matemática en donde se representa a las cantidades por medio de números y letras. En álgebra, las letras que más se utilizan son las primeras letras del abecedario y las últimas letras del abecedario. Las letras A, B, C y D son para las cantidades conocidas. Las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, son para las cantidades desconocidas. El lenguaje algebraico es una expresión matemática que utiliza números y letras para interpretar un enunciado. Posteriormente vamos a hacer la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. También es importante conocer los elementos de una expresión algebraica. Esto lo vamos a utilizar cuando vayamos a realizar operaciones básicas algebraicas. Los temas que siguen después de las operaciones, vamos a utilizar el lenguaje algebraico, por eso es necesario conocerlos ahorita. Aquí tenemos una expresión algebraica, 5x cúbica, ¿sí? El 5 es el coeficiente, la x es la variable o literal, y el número 3, que se encuentra en la parte inferior, bueno, en la parte superior derecha de la x, el número 3 en este caso es el exponente. Entonces tenemos una expresión algebraica 5x cúbica, consta de un coeficiente, variable o literal y un exponente. En álgebra utilizamos los términos de acuerdo al número de términos. Cuando una expresión algebraica consta de un solo término, se le conoce como monomio, ¿sí? Mono viene de 1. ¿Sí? Cuando consta de dos términos, se le conoce como binomio. Viene de bi, de 2. Cuando una expresión algebraica consta de 3 términos, se le conoce como trinomio. Y más de 2 términos es un polinomio, ¿sí? Posteriormente, ¿sí?, vamos a ir abordando esos temas, ¿sí?, en donde vamos a tener que utilizar los polinomios, operaciones básicas algebraicas con monomios y polinomios. ¿Ya recordaron? ¿Sí? Bueno. Ahorita vamos a traducir, ¿sí?, a traducir al lenguaje verbal algunas expresiones algebraicas. Quiero que me pongan mucha atención para que así se pueda comprender, ¿sí? A veces nos plantean un problema o nos ponen una expresión algebraica y de repente nos dicen, a ver, tradúcelo al lenguaje común, pero como a veces no sabemos o no recordamos, pero ahora es momento de que recordemos cómo se hace la traducción. Usted, madre de familia, padre de familia, que nos está sintonizando día a día, a usted también le puede servir como un recordatorio, un repaso, o bien para apoyar a sus hijos en sus tareas, ¿sí? A veces a los hijos les dejan una tarea de álgebra, en este caso les dicen o les piden traducir expresiones algebraicas al lenguaje común y ustedes pueden apoyar a sus hijos, ¿sí? Por eso
es necesario ahorita que se concentren, ¿sí? Pongamos atención para que también puedan comprender y aprender cómo se hace la traducción. Vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Que es x menos 4. ¿Sí? Algebraicamente nos lo representan como x menos 4. ¿Qué nos piden hacer con esta expresión? ¿Sí? Traducirlo a un lenguaje verbal o lenguaje común. X menos 4. Aquí nosotros podemos deducir que tenemos, ¿sí?, un número disminuido en 4 unidades, un número cualquiera. La X nos representa un número cualquiera. Entonces aquí podemos poner que un número disminuido en 4 unidades, un número cualquiera disminuido en 4 unidades. Esta sería la traducción al lenguaje verbal o al lenguaje común. X menos 4, un número cualquiera disminuido en 4 unidades. ¿Se entendió? Vamos a seguir con el otro planteamiento, la otra expresión algebraica, que es 2x más 3y. 2x más 3y. Aquí tenemos el doble de un número más el triple de otro número. Son dos números diferentes. Un número nos representa la x y otro número nos representa la y. Entonces aquí se deduce que tenemos el doble de un número más el triple de otro número. ¿Sí? El doble de un número más el triple de otro número. Así se expresa verbalmente, ¿sí? Así se expresa verbalmente. Vamos con el otro planteamiento, la otra expresión algebraica. X sobre 4 más 3y. Aquí nos representa, ¿sí?, la cuarta parte de un número más el triple de otro número. ¿Sí? Aquí nos representa la cuarta parte de un número, ¿sí?, cuarta parte de un número más el triple de otro número. ¿Se entendió cómo se hace la traducción? ¿Sí? La cuarta parte de un número más el triple de otro número. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Bueno, vamos con la otra expresión algebraica. X cuadrada menos 3. ¿Sí? X cuadrada menos 3. Aquí tenemos, ¿sí?, el cuadrado de un número menos 3 o el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. ¿Sí? El cuadrado de un número, el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. ¿Sí? En 3 unidades. Esa es la conversión, ¿sí?, al lenguaje común o al lenguaje verbal. El cuadrado de un número disminuido en 3 unidades.
¿Sí se está comprendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos recordando? ¿Sí? Bueno, voy a borrar, si ya están tomando nota. Sí, yo quiero que en la clase de matemáticas estén tomando nota para que así no se les olvide. Bueno, vamos a borrar para poder hacer los otros ejemplos. Aquí tenemos x más y al cuadrado sobre 3. ¿Sí? Vamos a poner bien el número 3. Sobre 3. ¿Sí? Traduciendo este lenguaje algebraico al lenguaje común, ¿sí? Quedaría como la tercera parte de la suma del cuadrado de dos números. ¿Sí? La tercera parte de la suma del cuadrado de dos números cualesquiera, porque aquí tenemos x y aquí tenemos y. ¿Sí? X más y al cuadrado sobre 3 nos representa la tercera parte de la suma del cuadrado de dos números. ¿Sí? Lo escribimos, la tercera parte de la suma del cuadrado de dos números. Estos números son diferentes, ¿sí? La x representa un número y la y representa otro número. Son dos números diferentes. Bueno, vamos con la otra expresión algebraica, que es 5x cuadrado. ¿Sí? Aquí nos representa el quíntuplo del cuadrado de un número. ¿Sí? El quíntuplo del cuadrado de un número. El quíntuplo del cuadrado de un número es lo que nos representa esta expresión algebraica traducido al lenguaje verbal o al lenguaje común. Vamos con el último, x más y. ¿Sí? X más y. ¿Sí? Aquí nos representa la suma de dos números cualesquiera. ¿Sí? La suma de dos números cualesquiera. O bien la suma de dos números diferentes, que también así se puede expresar, se puede traducir. ¿Está quedando claro? Ahorita vamos a ver otros ejemplos, otras expresiones que a veces nos lo presentan y a veces tenemos dificultad para hacer la traducción. Por ejemplo, 2x. 2x es el doble de un número, ¿sí? El doble de un número. Si nosotros ponemos una x al cubo o elevado a la tercera potencia, aquí nos representa el cubo de un número, ¿sí? El cubo de un número. Si nosotros ponemos x cuadrada más y
cúbica, tenemos el cuadrado de un número más el cubo de otro número, porque son dos números diferentes, ¿sí? El cuadrado de un número más el cubo de otro número. A veces nos ponen, ¿sí?, 1 sobre, bueno, vamos a ponerlo como x sobre 2. ¿Sí? X sobre 2. Esto nos representa la mitad de un número, ¿sí? La mitad de un número. Estas son algunas expresiones algebraicas, ¿sí?, que a veces nos presentan y nos piden cómo se traduce al lenguaje verbal o al lenguaje común, y aquí ya lo tenemos, ya lo recordamos, ya lo vimos, ¿sí? Espero que haya quedado claro. A continuación, ¿ya puedo borrar? Bueno, a continuación vamos a traducir algunas expresiones que están en lenguaje común o en lenguaje verbal a lenguaje algebraico, ¿sí? Tenemos el primero que nos dice: la suma de dos números cualesquiera es igual a 5, ¿sí? La suma de dos números es igual a 5. X más Y igual a 5. ¿Sí? Así quedaría la primera traducción, ¿sí?, de la suma de dos números cualesquiera o diferentes es igual a 5. ¿Está claro? Bueno, vamos con la otra expresión o la otra expresión común. La diferencia de dos números cualesquiera es igual a 3. Cuando nosotros hablamos de diferencia, nos estamos refiriendo que es una resta. Por eso dice diferencia. Si ustedes recuerdan, en la primaria nos enseñaron las operaciones básicas y nos decían resta o diferencia, suma o adición, multiplicación o producto, división. Y en este caso, ahí nos estamos encontrando con una expresión común que nos dice la diferencia de dos números cualesquiera es igual a 3. Entonces lo expresamos como x menos y igual con 3, ¿sí? La diferencia de dos números es igual a 3. ¿Sí? ¿Ya recordaron? ¿Está claro? La diferencia de dos números, o sea, la resta de dos números es igual a 3. ¿Sí? Bueno, nosotros lo representamos como x y y porque son números que no conocemos, o sea, puede ser un número 4, un número 5, ¿sí? Pero nosotros lo representamos con las letras. Recuerden que ya estamos iniciando, ¿sí?, con el lenguaje algebraico. Y es muy importante conocerlos, identificarlos, porque posteriormente, ¿sí?, en las siguientes sesiones, en las siguientes clases, vamos a ver álgebra, vamos a ver operaciones básicas algebraicas, fracciones algebraicas, todo lo que corresponde a álgebra. Por eso recordamos, o por eso les expliqué primero, ¿sí?, que el álgebra, ¿sí?, es una rama de la matemática en donde se representan a las cantidades por medio de números y letras. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente expresión. La raíz cuadrada de un número es igual a 9, ¿sí? La raíz cuadrada, ¿sí?, raíz cuadrada de un número, ¿sí?, la raíz cuadrada de un número es igual a 9, ¿sí? Así se representa. La raíz cuadrada de un número es igual a 9, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo o la otra expresión. El doble de un número disminuido en 3. El doble de un número,
¿sí? Disminuido en 3, ¿sí? El doble de un número disminuido en 3, ¿sí? Así queda, el doble de un número disminuido en 3. Vamos con el último, que nos dice el cubo del cuádruplo de un número, ¿sí? El cubo del cuádruplo de un número. Y se representa así algebraicamente. Cuando hablamos o nos dicen cuádruplo, ¿sí? Antecede o va como coeficiente el número 4. Y como nos está diciendo, el cubo del cuádruplo de un número, el cubo que está elevado al cubo o a la tercera potencia. Y queda expresado de la siguiente manera algebraicamente. 4x cúbica. ¿Sí se entendió? Bueno. ¿Por qué es importante dominar todo esto? ¿Sí? El lenguaje algebraico. Es importante o es muy necesario conocerlos. Acuérdense que para llegar a lo más difícil tenemos que conocer lo básico, ¿sí? No podemos empezar abordando con algunos conceptos, algunos términos complicados. Primero se empieza de lo básico o de lo fácil a lo más difícil, de lo fácil a lo más complicado. En las siguientes clases, en las clases posteriores de álgebra que vamos a ver, ¿sí? Vamos a utilizar una nueva metodología. Yo sé o se sabe, ¿sí?, que a la mayoría de los alumnos no les gusta matemáticas, pero cuando nos presentan algo diferente, algo divertido, pues así se comprende y se asimila mejor, ¿sí? Así aprendemos mejor, con otras estrategias, ¿sí?, nuevas, diferentes, y eso es lo que se nos pide hacer con ustedes, o sea, para lograr esos aprendizajes y hacer también que los alumnos se interesen en la matemática, porque muchos dicen que la matemática es muy difícil. Muchos alumnos odian a las matemáticas, no entran a la clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque dicen que es una asignatura muy difícil. Entonces ya hay que romper ese paradigma, porque eso es un paradigma, ¿sí? Es un paradigma. Y hoy en día lo que se quiere es de que los alumnos, ¿sí?, les guste matemáticas. ¿Y de qué forma, de qué manera? Utilizando diferentes estrategias para poder desarrollar así sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas en el área de matemáticas. Si nosotros en las escuelas enseñáramos estrategias innovadoras, pues fuera diferente. A todos los alumnos nos gustara las matemáticas, pero en realidad no es así. Pero bueno, es tiempo de remediar eso, ¿sí? Les estoy dando una pequeña explicación de lo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿sí? Vamos a empezar con lo más fácil, que son operaciones básicas algebraicas en la próxima sesión, pero con una metodología diferente, con algo innovador, ¿sí?, con figuras geométricas. Ahí ya vamos a mezclar, ¿sí?, figuras geométricas con álgebra. Por eso esa metodología se denomina, ¿sí?, metodología geométrica algebraica, ¿sí? ¿Les parece? ¿Les gustaría conocer? Bueno, entonces nos vemos en la próxima sesión y les pido de que no falten en la clase de la próxima sesión, porque ahí sí van a aprender bastante y con una metodología diferente. Hasta luego.